Bienvenido a la historia de uno de los casos más extraños en los anales de las grandes montañas humeantes. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora era cuando escuchaste el relato. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. El otoño de 1890 en las montañas humeantes fue más frío de lo que la mayoría podía recordar. La niebla se aferraba a los valles como un sudario, rehusándose a disiparse incluso al mediodía. Los bosques estaban callados, los ruidos habituales de la vida salvaje inusitadamente silenciados, como si las montañas mismas estuvieran aguantando la respiración. Pero para quienes residían cerca de la casa Carter, en Winding Creek Road, el silencio emanaba de algo más que del tiempo. La pequeña cabaña era propiedad de Jedediah Carter, un viudo de 71 años y descendiente de una de las primeras familias de colonos de la zona. La cabaña no era nada especial. Una sólida estructura de 2 pisos, con cimientos de piedra, paredes de madera rústica, envejecida por décadas de tormentas de montaña y un techo empinado para desprenderse de la nieve del invierno. Un porche techado envolvía el frente, sostenido por robustos postes de cedro, y una chimenea de piedra se elevaba en el muro este. Detrás de la cabaña, a unas 50 yardas en el bosque, estaba el pozo que más tarde sería objeto de tanta especulación y miedo. Los registros del condado la marcan como fundada en 1837 por Obadiah Carter, el padre de Jedediah, en los primeros días del asentamiento. La arquitectura era la de las granjas Apalaches, funcional, robusta, diseñada para resistir los inviernos de montaña y ofrecer una comodidad sencilla. Según escrituras de la época, el terreno abarcaba alrededor de 120 acres de bosque y pradera, con un pequeño arroyo que discurría por su límite oriental. El pozo detrás de la cabaña se cavó poco después de que se asentara la propiedad, pero se construyó un segundo pozo cerca de la casa unos 10 años después, alrededor de 1847. El pozo original se mantuvo, aunque los archivos locales muestran que cayó en desuso. Los transeúntes en Winding Creek Road aceleraban cuando pasaban por la casa Carter, especialmente después de que el sol se pusiera sobre las montañas. No había una razón para ello, al menos no una que pudiera explicar. Era una sensación, una incomodidad, como si algo en el lugar observara a cualquiera que pasara. Entrevistas que el historiador Wilbur Montgomery realizó en 1958 con antiguos residentes de la zona muestran que incluso antes de la muerte de Jedediah Carter, la propiedad ya tenía una reputación peculiar. Ezekiel Holcomb, un leñador que abastecía de madera a muchas familias locales, dijo: «Ese lugar siempre fue diferente. Incluso cuando la esposa del viejo Jed, Cordelia, estaba viva, había algo raro allí. Cuando traía madera, el aire alrededor de la casa olía no a tierra sino a arcilla mojada y hierro incluso en el día más seco. Y el señor Carter me recibía siempre en la raya de la propiedad. Nunca me dejaba llegar a la casa o a ese viejo pozo». La versión oficial de los registros del condado era simple. Jedediah Carter enviudó cuando su esposa Cordelia murió en 1877. Sin hijos, dedicó su tiempo a cuidar el pequeño huerto de manzanos y rara vez se aventuraba a ir al cercano pueblo de Cad's Cove. Sus salidas se reducían a una visita mensual a la tienda general para reabastecerse y a la iglesia metodista, siempre en el banco trasero, siempre solo, siempre saliendo antes del himno final. Los detalles de la muerte de Cordelia Carter, aunque aparentemente claros, presentan algunas inconsistencias intrigantes. En el certificado de defunción oficial, firmado por el Dr. Silas Preston, el 18 de febrero de 1877, la causa de la muerte se registró como asfixia por neumonía. Pero un informe médico más completo, encontrado en los archivos de la Sociedad Médica de Knoxville, describe síntomas que difícilmente podrían ser neumonía. La paciente tiene accesos de extrema agitación seguidos de postración extrema, dice ver cosas en el agua y afirma que hay algo que la espía. Las pupilas no se contraen, ni siquiera con luz intensa, y la piel está pálida en exceso. Lo más alarmante es que en los episodios de delirio, a veces habla en un dialecto que este médico no conoce, distinto a cualquier habla de montaña que haya escuchado en 30 años de práctica en esta zona. El 23 de octubre de 1890,
Jedediah Carter no apareció en la tienda general para sus provisiones mensuales. Al principio nadie le prestó atención a su ausencia. Los ancianos de la montaña a veces se quedaban en casa por enfermedad o simplemente preferían quedarse en casa durante las primeras heladas del otoño. Pero cuando llegó noviembre y el viejo no aparecía, el reverendo Amos Lawson envió a su jardinero Silas Beauchamp a que fuera a ver cómo estaba. El reverendo Lawson no era de entrometerse en los asuntos de sus feligreses, en particular de los solitarios. Según sus diarios personales, que se guardan en los archivos de la Sociedad Histórica Bautista Regional, respetaba a Jedediah Carter con una mezcla de curiosidad y algo parecido al temor. En una entrada de agosto de 1889, anota: hablé un poco con J.C. después del servicio hoy. Como siempre, su forma fue distante, casi ensayada. Pero hoy vi algo diferente en sus ojos, algo febril que desafía su comportamiento habitual. Cuando le pregunté cómo estaba, solo respondió que las noches son demasiado silenciosas. Cuando terminamos de hablar, me hizo una pregunta extraña. Quería saber si creía que los muertos podían volver, no por gracia divina, sino por una promesa mortal. Respondí con las Escrituras, por supuesto, pero la pregunta me perturbó el resto del día. Lo que sí las descubrió, o más bien, lo que no descubrió, desencadenaría una serie de acontecimientos que grabarían en la memoria colectiva de la zona, aunque con el tiempo muchos preferirían olvidar. De acuerdo con el informe del sheriff del 17 de noviembre de 1890, que se encuentra archivado en la sede del condado y luego trasladado a los archivos históricos del estado, Silas llamó a la puerta de la cabaña durante varios minutos sin obtener respuesta, y descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave, solo con el pestillo. El jardinero entró, gritando el nombre de Jedediah. El interior de la cabaña estaba limpio y ordenado como si esperara invitados. En la sala de estar, sobre una mesita auxiliar, reposaba una taza de té a medias y fría desde hacía horas. No había signos de lucha. No había señales de Jedediah Carter. El informe del sheriff, redactado por el subsecretario Harlon Woodward bajo el dictado del sheriff Josiah Reynolds, lo describe con una distancia casi clínica, pero con un detalle extraño. El jardinero dice que cuando entró en la casa, todos los relojes se habían detenido a las 3:27 a. Incluido el reloj de repisa de la sala, el reloj de bolsillo en el escritorio de escritura y el pequeño reloj de cabecera en el dormitorio principal. El señor Beauchamp dice que esto le impresionó especialmente, aunque no supo decir por qué. Silas recorrió toda la cabaña: sala de estar, cocina, 2 dormitorios, trastero, pero no halló al dueño. Como luego le dijo al sheriff, fue cerca del pozo viejo donde se dio cuenta de algo extraño. Una caja de madera de nogal oscura, del tipo en que se guardan documentos o reliquias, abierta en el suelo junto al brocal de piedra del pozo. Raro, ya que Jedediah era conocido por guardar todo bajo llave. El pozo en sí merece una descripción más detallada, ya que su forma peculiar más tarde despertaría el interés de los investigadores. A diferencia de la mayoría de los pozos de la época en la zona, que solían ser estructuras sencillas con muros de piedra que se elevaban apenas unos pies sobre el suelo, el pozo de la propiedad Carter había sido claramente edificado con cuidado. Las paredes de piedra se elevaban casi 4 pies sobre el suelo, las piedras encajadas con precisión sin mortero. La tapa de madera estaba hecha con tablones de roble sujetos con flejes de hierro y tenía una pequeña puerta que se abría para sacar agua sin tener que levantar toda la tapa. Lo más extraño era que había grabados en algunas de las piedras, no iniciales o fechas como uno podría esperar, sino extraños diseños que, según expertos consultados años después, no se parecían a ninguna forma de arte folclórico local. En la caja de madera, Silas solo halló un diario encuadernado en cuero. Al hojearlo rápidamente, identificó la letra pulcra de Jedediah. Pero algo más le llamó la atención en las últimas páginas escritas. La letra se volvía cada vez más temblorosa, casi ilegible, como si hubiera sido grabada por alguien en extremo estrés o miedo. El jardinero tomó el diario y fue directamente al sheriff Reynolds, e informó al sheriff de la desaparición del anciano. El sheriff Josiah Reynolds no era conocido por su entusiasmo en la investigación. A sus 62 años, era el jefe más por enchufismo político que por capacidad.
ex sargento de caballería en la Guerra Civil, había sido nombrado sheriff en 1882 tras apoyar al bando victorioso en una lucha electoral local. Su historial de casos resueltos era mediocre, sobre todo cuando se trataba de las familias más aisladas de las montañas. La investigación oficial sobre la desaparición de Jedediah Carter fue superficial y apresurada. Tras 2 días de búsqueda por la propiedad y los bosques de los alrededores, sin hallar rastro del anciano, el sheriff Reynolds llegó a la conclusión de que seguramente se había desorientado durante un episodio de confusión y había caído accidentalmente en el terreno agreste. El caso se cerró y la cabaña Carter se cerró, en espera de herederos que nunca llegaron. Los informes de la investigación, aunque breves, señalan un detalle que pasó inadvertido en su momento. Al registrar la propiedad, los ayudantes encontraron toda la ropa y las pertenencias de Jedediah intactas en los armarios y cajones. Su caja fuerte de metal albergaba todos los elementos de su inventario personal, incluidas posesiones preciadas como un reloj de bolsillo de oro y una pequeña colección de moneda confederada que, según los testigos, atesoraba como recuerdo de su juventud. En su escritorio, una billetera de cuero llena de dólares quedó intacta. Si el viejo se había ido por voluntad propia, se había ido sin llevarse nada. Pero el diario que descubrió Silas nunca se agregó al expediente del caso. El sheriff Reynolds dijo que se lo devolvió al jardinero del reverendo, quien dijo que nunca se lo devolvió. Durante décadas, su ubicación fue desconocida hasta que, en 1959, mientras realizaban renovaciones en un antiguo edificio de la tienda en Cad's Cove, un carpintero llamado Abel Jenkins tropezó con una caja de metal escondida dentro de una pared falsa. En la caja, envuelto en un paño negro aceitado, se encontraba el diario de Jedediah Carter. El hallazgo fue guardado en secreto por el carpintero, supersticioso y temeroso de que el objeto estuviera relacionado con alguna práctica religiosa poco ortodoxa. Fue solo 2 meses después, al oír una conversación casual acerca del viejo enigma del hombre de la montaña desaparecido, que Abel reveló su hallazgo a su patrón, el tendero Hiram Watkins, quien alertó a la Sociedad Histórica del Condado. El pastor Frederick Thornton, quien dirigía la iglesia metodista de Cad's Cove en ese tiempo, lo tomó y, tras leerlo, lo entregó al Departamento de Historia de la Universidad de Tennessee. Pero por motivos que nunca llegaron a explicitarse, el diario fue depositado en el archivo de documentos restringidos de la biblioteca de la universidad, donde permaneció fuera del alcance del público durante 6 años más. El pastor Thornton, un hombre instruido y sistemático, graduado del seminario en Nashville, no era supersticioso ni alarmista, lo cual hace aún más interesante la carta que le escribió al obispo metodista junto con su petición de cederle el diario a la universidad. En la misiva, parcialmente archivada en los archivos denominacionales, le expresa: «Su Excelencia comprenderá mi indecisión sobre el destino adecuado de este escrito». Lo que dice en sus últimas páginas abre interrogantes que van más allá de nuestra comprensión teológica habitual. No estoy diciendo nada sobrenatural. Ya sabe que me resisto a este tipo de interpretaciones, pero hay aquí el testimonio de algo perturbador que creo que debería ser examinado por mentes capaces de un análisis psicológico e histórico más profundo. Lo que me importa no es lo que escribió, sino en lo que se convirtió quien lo escribió. En 1965, el profesor Douglas Merritt, mientras investigaba la historia social de las montañas humeantes de finales del siglo XIX, recibió permiso para examinar el documento. Lo que descubrió en las páginas amarillentas del diario de Jedediah Carter lo inquietó tanto que abandonó su investigación inicial y se abocó por completo a este caso. Como historiador, Douglas Merritt era un erudito cuidadoso, formado en psicología de nivel secundario. Nacido en Chattanooga en 1914, había pasado un corto tiempo en la inteligencia del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, antes de convertirse en académico. Su fuerte era registrar narraciones orales y examinar documentos personales, cartas, diarios, para reconstruir aspectos sociales y psicológicos del pasado. Cuando se hizo con el diario de Jedediah, estaba escribiendo un amplio estudio sobre los cambios culturales en los Apalaches a principios de siglo. Las primeras anotaciones del diario, de marzo de 1877, pocas semanas después de la muerte de Cordelia, eran notas rutinarias sobre la vida de un viudo,
listas de cosas por hacer, registros de gastos, reflexiones esporádicas sobre la soledad y la pérdida. La escritura era firme, ordenada, como la gente que conocía a Jedediah Carter lo describía. Una anotación de abril de 1877 nos da una idea de la rutina y el estado de ánimo del viudo en aquel momento. 12 de abril de 1877. El Señor Blanchard del Bank en Enville vino hoy a hablar sobre la pequeña herencia de Cordelia. Los documentos están en orden, como siempre lo estuvo. La cabaña, el huerto y los derechos de madera aún están vigentes, lo suficiente como para mantenerme cómodamente por el resto de mis días. Estoy agradecido por esto, pero cambiaría toda esta seguridad por unos años más con él. Las noches son las peores. La cabaña parece más grande y vacía. A veces me despierto y juraría que la he escuchado llamarme desde la cocina, como cuando se levantaba temprano para hornear. El médico Preston me recetó gotas de valeriana para dormir, pero lo dudo. Prefiero la claridad del dolor a la confusión de la medicina. Los meses que siguieron fueron más de lo mismo, registrando la forma en que Jedediah se ajustó a la vida como viudo. Habla de las visitas esporádicas de vecinos, de las decisiones para el huerto y de cómo piensa en el duelo. Otro tema recurrente es su negativa a cambiar nada en la cabaña o deshacerse de las cosas de su esposa, como si al conservar el lugar intacto pudiera conservar su presencia. Una nota curiosa de septiembre de 1877 ya cita el viejo pozo, 18 de septiembre de 1877. Tuve que inspeccionar el viejo pozo hoy después de escuchar ruidos extraños provenientes de esa dirección anoche. No me he acercado a él desde la muerte de Cordelia. Ella siempre nos obligó a tomar agua del pozo más nuevo que estaba cerca de la casa, pero nunca nos dijo por qué le tenía tanto miedo al viejo. Curiosamente, la tapa de madera estaba entreabierta, aunque estoy seguro de que debería estar cerrada. El candado de hierro que colgaba en el cerrojo desde tiempos de mi padre estaba abierto. No me atreví a mirar hacia abajo. Nunca me gustó ese pozo. Mi padre construyó el segundo más cerca de casa por conveniencia, dijo. Pero siempre sospeché que había otra razón. Sujeté la tapa, puse el candado y ahora la llave la guardo yo. Mañana le diré a Abner de la granja de al lado que eche un vistazo por si hay algún daño visible que explique cómo se abrió la tapa. Pero desde agosto de 1890, el tono de las entradas comenzó a transformarse. Jedediah empezó a notar cosas raras, ruidos en la noche que no podía explicar, la sensación de ser observado, cosas que parecían moverse cuando no estaba prestando atención. 23 de agosto de 1890. Otra vez ese ruido, como de metal arrastrándose sobre piedra desde el pozo viejo. Le dije a Abner que revisara si había animales, pero no encontró nada. Tal vez sea solo el asentamiento de piedras, como él dijo, pero ¿por qué siempre a medianoche? Abner Ledbetter era el vecino que a veces echaba una mano a Jedediah con los trabajos más pesados en la finca. Según los registros laborales del condado, dejó de trabajar en la casa Carter en septiembre de 1890, ya que había encontrado un mejor puesto en un campamento maderero más al norte. Pero cuando el profesor Merritt localizó a una familiar de Abner, Martha Ledbetter, en 1965, ella tenía otra historia que contar. Abner nunca habló de ese lugar, ni del viejo. Cuando le preguntamos por qué había cambiado un trabajo estable cerca por uno tan lejos, solo dijo que había cosas que el dinero no podía comprar. La noche antes de irse al campamento maderero, lo oí decir a su mujer que el agua de allí sabía algo que no debería estar. Nunca supimos a qué se refería. Martha también le reveló al profesor Merritt algo que no está en los registros. Su tío, un hombre sano y fuerte, se marchitó tras dejar el servicio en la casa Carter. Era como si algo lo devorara por dentro, dijo. Adelgazó, perdió el apetito, y por las noches tenía pesadillas tan fuertes que gritaba hasta quedarse ronco. Antes de morir, apenas 3 meses después de haber salido de allí, deliraba con algo que habitaba en el agua y repetía: no debí mirar, no debí sacar agua de ese pozo. Las anotaciones del diario se volvieron más perturbadoras a medida que avanzaba septiembre. Jedediah dijo que había visto una figura oscura de pie al final de su cama por la noche que se desvanecía cuando encendía la luz. Dijo que escuchaba voces susurrando desde el pozo viejo.
palabras que no podía comprender, pero que parecían hablarle. El 3 de octubre de 1890 anotó: hallé de nuevo aquel daguerrotipo en el fondo del cajón de mi cómoda, aunque estoy seguro de que lo enterré detrás del cobertizo de leña hace 3 días. ¿Cómo puede ser esto posible? La imagen es diferente ahora. Sus ojos me siguen por la habitación. Mañana lo quemaré, y esta vez las cenizas las esparciré en el arroyo. La fotografía nunca apareció, y el periódico no dice de quién era la foto. Ya que Jedodiah se refiere a la figura en la foto como ella con mayúscula, el profesor Merritt inicialmente pensó que se trataba de su esposa fallecida. Pero entradas posteriores ponen en tela de juicio esta interpretación. El 7 de octubre escribe: no dormí de nuevo. El ruido del pozo continúa, más fuerte ahora, más insistente. Ya no hacen ruido de rasguño, sino de golpeteo rítmico, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse en código. Decidí mirar en el pozo mañana. La tapa ha estado cerrada con llave todos estos años. Tal vez haya algo en eso que explique las cosas. La llave ha estado en mi estuche de reloj de bolsillo desde aquel día de 1877. Cordelia me hizo jurar que nunca bebería agua de ese pozo, pero ya no está aquí para defenderme de lo que sea que aceche al otro lado. Y si mi torturador está ahí, 8 de octubre. La entrada es escueta y perturbadora. Fui al pozo viejo hoy. La llave ya no está en mi estuche de reloj de bolsillo, aunque estoy seguro de que la dejé allí anoche. La hallé en el candado, como si alguien la hubiera puesto. La tapa estaba entreabierta. El olor que emanaba de su interior, no puedo explicarlo. Arcilla húmeda, moho, algo más, algo metálico, como sangre vieja o hierro oxidado. No me atreví a levantar del todo la tapa ni a mirar dentro. La cerré de nuevo y me llevé la llave. Esta noche dormiré con ella bajo la almohada. 15 de octubre. Jedodiah escribe sobre un sueño recurrente. El mismo sueño por tercera noche consecutiva. Me encuentro al borde del pozo, el que siempre cierro. En el sueño sé que no debo abrirlo, pero mis manos se mueven en contra de mi voluntad. Cuando la tapa se abre, solo veo oscuridad y el frío me cala los huesos. Entonces, desde la oscuridad, la voz, no la de Cordelia, la otra, la que prometió volver. Estoy cumpliendo mi promesa, dice la voz, y entonces me despierto, siempre a las 3:27 de la madrugada, con la sensación de que alguien está sentado al borde de mi cama. La alusión a la otra voz y la promesa de regreso es especialmente enigmática, ya que no se hace referencia anterior en el diario a ninguna promesa de regreso, ni a la persona que la hizo. El profesor Merritt pasó meses intentando averiguar si había algo secreto en el viejo pozo de la propiedad Carter, pero cuando finalmente recibió permiso para inspeccionar el lugar en junio de 1965, descubrió que el pozo había sido sellado con piedras y cemento durante las renovaciones que se hicieron cuando la casa fue ocupada por una familia de comerciantes de Knoxville en 1923. Esta familia, los Prescott, solo se quedó 5 meses, muy poco tiempo, teniendo en cuenta todo lo que habían invertido en renovar la cabaña. El patriarca familiar, Walter Prescott, era un hombre de negocios que había amasado una fortuna con un negocio de productos secos. En 1923, a los 48 años, compró un retiro de montaña para usarlo como casa de veraneo y pabellón de caza, y la antigua casa abandonada de Carter, que había estado vacía durante años, surgió como una posibilidad. Los archivos de la época indican que Prescott contrató al contratista Samuel Graves para realizar una gran renovación, añadiendo comodidades modernas como tuberías interiores y un generador para luz eléctrica. Un detalle interesante surge en las notas del contratista, archivadas en la Sociedad Histórica del Condado. El cliente insistió en llenar por completo el antiguo pozo tras el incidente con los trabajadores. Propuse reservar al menos una parte para riego, ya que su caudal es considerable, pero el señor Prescott fue tajante. Quiero ese agujero sellado para siempre, fueron sus palabras exactas. El accidente no se especifica en las notas oficiales, pero el profesor Merritt se enteró por el hijo de Samuel Graves, que había ayudado a su padre en el proyecto. Según esta fuente,
Dos obreros que limpiaban escombros en torno al pozo retiraron por curiosidad la tapa de madera. Lo que vieron allí dentro nunca se hizo público, pero ambos hombres dejaron sus trabajos ese mismo día y nunca volvieron a trabajar, ni siquiera cuando les ofrecieron el doble de sueldo. Uno de ellos, según los archivos, ingresó al sanatorio de Knoxville la semana siguiente. A medida que octubre llegaba a su fin, las entradas del diario se volvieron más intermitentes, más erráticas. La escritura comenzó a deteriorarse. Había palabras tachadas, manchas que parecían lágrimas o tinta derramada. El 20 de octubre hay una entrada especialmente perturbadora. Ya no puedo dormir. Cuando cierro los ojos, lo siento en la habitación. Las paredes están mojadas, pero no ha llovido. La humedad crea manchas, que parecen rostros observando. El olor, ese olor a tierra mojada. Y algo más. Algo que conozco pero no puedo nombrar. Debería haber llenado ese agujero cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Cordelia lo sabía. Trató de avisarme. Una entrada del 22 de octubre dice: algo ha estado moviéndose en la cabaña por la noche. Escucho los pasos en el porche, aunque está despejado de hojas caídas. El crujido de las tablas del suelo es inconfundible. Anoche me armé de valor para verificar. La puerta principal estaba cerrada como de costumbre, la llave en mi bolsillo, pero cuando acerqué mi oído a la madera, escuché una respiración al otro lado, pesada, irregular. Aún más perturbador fue que cuando me alejé, la respiración se detuvo de golpe, como si lo que estuviera allí supiera que estaba escuchando. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Por la madrugada me desperté por unos rasguños en la puerta de mi cuarto. No era como un animal que intenta entrar, era algo intencionado. 3 rasguños lentos, 3 rápidos, pausa y de nuevo. Me quedé tumbada en la cama, sin atreverme a mirar. El rasguño continuó durante casi 1 hora. Luego se detuvo. Por la mañana revisé la puerta. No había arañazos en la madera. El 22 de octubre, Jedodía alude veladamente a algo que sucedió. Pensé en esa noche, la última vez que Cordelia estuvo lúcida, antes de que la enfermedad la consumiera por completo. Me llamó una noche muy tarde y me hizo jurar que nunca iría al pozo viejo. El agua no era buena, dijo. Lo que hicimos estuvo mal, Jedodiah, dijo. Nunca debí haberte pedido que lo hicieras. Nunca debí haber hecho ese trato. Nunca supe a qué acuerdo se refería. Cordelia siempre siguió su propio consejo en algunas cosas, pero recuerdo que en 1874, tras regresar de visitar a su prima en Virginia, cambió. Se volvió más reservada, se sentaba a observar el viejo pozo, y a veces la oía hablar, pero nunca había nadie entrar o salir de nuestra propiedad. Después de esta visita, ella insistió en que solo usáramos el pozo más nuevo, oficialmente porque el agua sabía mejor. Ahora me pregunto qué hay en el fondo de ese pozo. La última entrada normal es del 23 de octubre de 1890. Vi huellas en la tierra cerca del pozo hoy, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia él. No me acerqué. No puedo, pero sé que tengo que enfrentarla algún día. Las voces son más fuertes ahora, casi lo suficientemente claras como para saber lo que están diciendo. Creo que me llaman. O tal vez sea el viento. Mañana voy a ver al reverendo Lawson. Tal vez él pueda ayudar. Nunca se supo que Jedodiah hubiera buscado al reverendo Lawson. De acuerdo con el registro de la iglesia que se guarda en los archivos bautistas regionales, su última asistencia a los servicios fue el 29 de septiembre de 1890. Pero hay una nota en los archivos personales del reverendo, una nota manuscrita en papel fino, firmada por Jedodiah Carter el 23 de octubre de 1890. Reverendo Lawson. Lamento haberlo perdido en nuestra reunión de hoy. Algo surgió, tengo que ir a casa. Lo que iba a preguntarle ha pasado a ser más urgente de lo que pensaba. Les pido oración. Creo que estoy lidiando con algo que va más allá de mi comprensión, y quizás más allá de la doctrina de la iglesia. Si no nos volvemos a ver, sepa que me fui en paz con mi conciencia, aunque no con lo que habita en ese pozo. Dios lo guarde. Jedediah Carter. El reverendo Lawson nunca habló de esta nota, y solo se descubrió tras su muerte en 1921 entre sus papeles. Tras el post del 23 de octubre, casi un día en blanco. Luego, el 24 de octubre,
el día antes de que se notara su falta, hay una última entrada. La escritura es casi ilegible, temblorosa y apresurada, como si la hubiera escrito alguien al borde del colapso. Está aquí, en la cabaña conmigo. No, Cordelia, nunca lo fue. La tapa del pozo está abierta. Yo no la abrí. El ruido de sus pasos en el suelo. Ya no puedo quedarme, pero ¿a dónde ir cuando ella está en todas partes? Ese daguerrotipo, incluso el que quemé, ha vuelto. La cara en la imagen ha cambiado. Ahora tiene sus ojos. Debo poner fin a esto. Solo hay una manera. Esta es la última entrada legible del diario. En las últimas páginas solo hay rayones sin sentido y lo que parecían intentos fallidos de dibujar algo, tal vez una cara o un símbolo. En la última página, una sola frase escrita con una letra inusitadamente clara y firme, tan distinta del resto del texto que me hizo preguntarme si lo había escrito la misma persona. Finalmente entendí lo que ella había deseado desde el principio. El profesor Douglas Merritt se pasó los años siguientes intentando armar una cronología más precisa de los acontecimientos y averiguar qué le ocurrió exactamente a Jedediah Carter. En sus cuadernos de notas, hallados tras su muerte en 1972, baraja hipótesis desde sobrenaturales, que descartó por la mente calenturienta de un viejo solitario, hasta más terrenales. Un intruso que acosaba al viejo, algún pariente lejano interesado en su herencia o incluso un deterioro mental progresivo que terminó en fuga o suicidio. Algo que más sorprendió al profesor fue la coincidencia de la hora que se repetía en los sueños de Jedediah 3:27 AC y que todos los relojes de la cabaña se detuvieran a esa hora. Esta coincidencia indicó que algo sucedió esa noche, la noche anterior a su desaparición. Otra cosa que Merritt notó en el diario fue la última frase. La escritura de esa última entrada era muy diferente al resto del diario. ¿Podría haberla escrito otra persona? ¿Quién? ¿Qué significaba esa comprensión que mencionaba? Una de las cosas más extrañas que Merritt encontró mientras investigaba era el certificado de defunción de Cordelia Carter. En el acta de defunción se declara que falleció por causas naturales el 18 de febrero de 1877. Pero cuando revisó los archivos del médico local, el doctor Silas Preston, el profesor, encontró un informe que proporcionaba más detalles. En las semanas previas a su fallecimiento, Cordelia experimentó una extraña enfermedad que le provocó alucinaciones y debilidad extrema. Su médico tratante, el doctor Preston, relató que la paciente a menudo mencionaba algo que espera en el agua y que había hecho una promesa que no podía romper. El médico también observó que Cordelia se negaba a beber agua de cualquiera de los pozos de la finca, bebiendo únicamente agua de lluvia que recogía en un barril. Este informe médico, del 15 de febrero de 1877, tiene algunas notas adicionales que Merritt consideró importantes. La paciente alterna momentos de lucidez con otros de extrema agitación. En sus momentos lúcidos se queja con temor racional, y siempre en el mismo sentido de un supuesto arreglo que hizo cuando fue a visitar parientes a Virginia en 1874. Se niega a dar detalles, pero dijo que lo compró a un vendedor ambulante en Richmond y ahora lo guarda en una caja cerrada que no me dejará ver. Más preocupante es su afirmación de que este objeto se transformó desde que lo trajo a su hogar. La sella. Carter, una mujer educada y de la alta sociedad, no me parece supersticiosa, pero asegura que el objeto le habla a través del agua y que le prometió cumplir su deseo a cambio de algo valioso. En las últimas 48 horas, su estado se ha deteriorado. Tiene las pupilas fijas en midriasis, incluso en condiciones de luz, hipotermia y un olor inusual en la piel que no se ajusta a ninguna enfermedad que este médico conozca. También tiene marcas extrañas en sus muñecas y cuello, como moretones, pero demasiado regulares como para ser accidentales. Como médico, debo documentar solo lo que veo, pero esto desafía mi comprensión científica. Si fuera un hombre menos educado, diría que la sea. Carter está poseído. Yo no soy ese hombre. Me limito a registrar su estado y administrar los sedantes recetados para aliviar su sufrimiento, aunque me temo que el desenlace sea inevitablemente mortal. Cordelia Carter falleció 3 días después de que se escribiera este informe. El acta de defunción, firmada por el mismo doctor Silas Preston, lista la insuficiencia cardíaca como la causa de la muerte,
dejando fuera todos los detalles perturbadores registrados en el informe del hospital. El profesor Merritt también habló con algunos residentes mayores del área, incluida Millicent Beauchamp, quien en 1890 era una adolescente de 17 años que vivía a una milla de la propiedad Carter. Según el testimonio de Millicent, grabado en 1965, en aquellos días nadie hablaba del lugar del viejo Carter, pero todos sabían que algo raro sucedía allí. Mi madre me prohibió volver a pasar sola por allí en noches de luna llena. A veces oíamos ruidos desde allí, no gritos ni voces, sino como un lamento bajo, alguien tarareando una canción triste. La mañana que se dieron cuenta que había desaparecido, yo volvía de dejar huevos a la familia Holcomb y vi algo que nunca le dije a la policía. Vi a una mujer salir antes del amanecer. Vestía una túnica negra que la cubría de pies a cabeza y un velo que le ocultaba el rostro. Llevaba algo en sus brazos envuelto en un paño oscuro. Al principio pensé que podría ser una partera que había sido llamada por la noche, pero ahora que lo pienso, ¿por qué una partera se llevaría algo en lugar de hacer su trabajo y marcharse con las manos vacías? Este testimonio abre interrogantes sobre lo sucedido esa mañana. ¿Quién era la mujer que Millicent había visto? ¿Qué vestía y por qué nunca se informó a las autoridades oficiales? En una nota posterior a la entrevista con Millicent, el profesor Merritt anota: la descripción de la mujer avistada por Mab se ajusta extrañamente a los informes de una mujer extraña que visitaba ocasionalmente la propiedad Carter en los meses previos a la desaparición de Jedediah. Esta visitante nunca se presentó, siempre llegaba al atardecer, y Jedediah la recibía en el límite de la propiedad y la acompañaba hasta el viejo pozo, no hasta la cabaña. El jardinero la recordó como una mujer alta, delgada, siempre de negro y con un chal que le cubría el rostro. ¿Coincidencia o podría ser la misma persona involucrada en la desaparición de Jedediah y los sucesos de hace 13 años relacionados con la muerte de Cordelia? La casa Carter permaneció abandonada durante años tras la desaparición de Jedediah. En 1923 la compró el negociante de Knoxville Walter Prescott, que la restauró por completo antes de mudarse con su familia. Extrañamente, los Prescott vivieron allí solo 5 meses antes de irse repentinamente, vendiendo la cabaña por debajo del valor de mercado. Cuando le preguntaron por qué se había mudado, Walter Prescott al parecer respondió solo que el lugar no era para una familia que apreciara la paz. En la entrevista que realizó el profesor Merritt en 1965, Walter Prescott, de 90 años y residente en Nashville, se mostró muy renuente a hablar de su corta posesión del Carter House. Solo tras mucha presión, accedió a dar algunos detalles, con la condición de que no fuera grabado. De acuerdo con Merritt, Prescott dijo que durante las primeras semanas que vivieron allí, la familia estaba emocionada con su nuevo hogar en las montañas. La remodelación había actualizado la cabaña sin perder su encanto histórico, pero después de un mes comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran cosas menores, dijo Prescott. Cosas que desaparecían y aparecían en otro lugar, ruidos extraños que venían de la dirección del pozo cegado, como rasguños o golpes rítmicos. Mi esposa se quejó de un olor que siempre estaba presente en el dormitorio principal, un olor a tierra mojada y algo metálico que no podía limpiarse. Cambiamos las tablas del suelo, revisamos la fontanería, incluso quitamos parte del revestimiento de la pared, pero el olor siempre volvía. El evento que finalmente provocó la mudanza, según Prescott, tuvo lugar una noche de junio de 1923. Su esposa se despertó gritando y diciendo que había visto una figura oscura al pie de su cama. Cuando Prescott encendió la lámpara, no había nadie, pero en la cómoda descubrieron algo que no era suyo. Una cajita de madera en la que había un único daguerrotipo. Era una foto de una mujer sentada en una silla, dijo Prescott. Había una sombra detrás de ella, algo humanoide. Lo más perturbador eran los ojos de la mujer, negros, como agujeros en la imagen. La reconocí al instante como Cordelia Carter, cuyo retrato había visto en los archivos del condado cuando firmamos los documentos de compra. En la parte trasera de la foto había una nota escrita con tinta desvanecida. Nada en el agua, busca compañía. A la mañana siguiente, Prescott contrató a hombres para llenar de cemento extra el pozo ya tapado. Una semana después, la familia dejó la cabaña. Nunca volvieron, ni siquiera para recoger muchas pertenencias personales. En los años que siguieron, la casa cambió de manos varias veces,
Ninguno de sus propietarios llegó a permanecer en ella más de 1 o 2 años. En 1949, casi una década después de estar abandonada, la cabaña fue derribada para dejar espacio a lo que más tarde se convertiría en parte del Parque Nacional Great Smoky Mountains. En la demolición, según un artículo del Knoxville Sentinel del 12 de agosto de 1949, los obreros encontraron un horrible hallazgo. Mientras quitaban el sello de cemento sobre el viejo pozo, descubrieron una cajita de metal enterrada en el cemento. El capataz, Luther Hayes, abrió la caja y descubrió un viejo medallón, un dedal de plata empañado y un daguerrotipo. La noticia del periódico no dice qué mostraba la fotografía, solo que fue entregada a la policía. Pero no existe tal fotografía en los archivos del condado de ese tiempo. La única pista de lo que podría contener la entrevista la dio Luther Hayes al profesor Merritt en 1965. Nunca olvidaré esa imagen mientras viva. Era una foto de un anciano en una silla, presumiblemente Jedediah Carter. Detrás de él venía una mujer, alta y delgada, con el rostro oscurecido. Lo más perturbador eran los ojos del anciano en la imagen, negros como tinta. Y había una nota en la parte de atrás de la foto, pero estaba tan desvanecida que solo podía leer algunas palabras. Promesa cumplida bajo el agua. Hayes también le reveló algo al profesor que habían mantenido fuera de la prensa en ese momento. Junto con la foto, encontraron lo que parecía ser una pequeña talla de hueso cubierta de extraños símbolos. La talla era como un pozo o una vasija. Cuando se le preguntó qué había hecho con él, Hayes admitió que el hallazgo lo perturbó y arrojó tanto el objeto como la caja de metal al río esa noche. La fotografía, posible pista en el antiguo caso de desaparición, fue lo único que entregó a la policía. El profesor Douglas Merritt falleció en enero de 1972 antes de poder terminar su estudio sobre el caso Jedediah Carter. Sus apuntes y materiales recopilados fueron donados a la biblioteca de la universidad. Pero misteriosamente todo desapareció durante una reorganización del archivo en 1968. Solo quedaron algunos cuadernos de campo y correspondencia. La desaparición de estos archivos, curiosamente parecida a la desaparición del diario original de Jedediah de los archivos policiales, se atribuyó a un error administrativo por parte de la dirección de la biblioteca. Pero Margaret Thornton, la ayudante del profesor que había catalogado el material antes de la donación, dudó de esta explicación. Catalogamos todo el material del caso. Había más de 8 cuadernos de notas, fotos de la propiedad antes de ser demolida, copias de documentos legales, transcripciones de entrevistas, todo archivado en 3 cajas etiquetadas. El maestro era muy sistemático. Es imposible que todo este material se haya perdido por un simple error burocrático. En uno de los cuadernos supervivientes, de julio de 1965, Merritt anota una experiencia perturbadora. Tras meses de pesquisa, comenzó a perder el sueño y a oír ruidos en su propia casa. Arañazos en las paredes, pasos en el corredor cuando estaba solo, el balanceo de una mecedora en su estudio, una mecedora que no tenía. En su última entrada conocida sobre el caso, anota: soñé con él anoche. Jedediah Carter se encontraba de pie junto al viejo pozo, su tapa abierta. Me miró a los ojos y dijo: «Tú también hiciste una promesa, profesor». Cuando desperté, había un dedal antiguo en mi escritorio, exactamente como lo describía en el informe de demolición. No sé cómo llegó. Mi casa estaba cerrada. Mañana finalizo la investigación. Hay cosas que no deben ser respondidas, secretos que deben permanecer enterrados. Jedediah Carter lo comprendió demasiado tarde. Aún tengo tiempo. El profesor Merritt abandonó la investigación oficial del caso Jedediah Carter poco después de este suceso, retomando sus antiguas investigaciones sobre la historia social de Tennessee. Apenas lo mencionaba y cuando le preguntaban, tan solo decía que había perdido el interés por la historia. Un detalle curioso que registró su ayudante Margaret es que el profesor exigió que se quemaran todos sus cuadernos del caso que aún obraban en su poder. La asistente también reportó un cambio en su comportamiento tras dejar la investigación. Evitaba trabajar de noche, puso más luces en su casa y desarrolló una aversión casi fóbica a los lugares cerrados como sótanos y áticos. Lo que le ocurrió a Jedediah Carter en esa cabaña de montaña en 1890 sigue siendo un misterio. Su cuerpo nunca fue hallado, no se determinó evidencia de crimen.
Los archivos policiales todavía consideran su caso como una desaparición. En 1958, un periodista del Knoxville News Sentinel llamado Raymond Mitchell trató de reabrir el caso, intrigado por el mito urbano que se había desarrollado en torno al pozo detrás de la cabaña Carter. Como se le conocía localmente, pudo encontrar y entrevistar a Silas Beauchamp, el jardinero del reverendo que había descubierto la cabaña vacía en 1890. Silas, ahora de 86 años y senil, pero que en sus momentos de lucidez reveló a Mitchell algo que nunca antes había reconocido públicamente. Cuando entré en la cabaña, supe que algo andaba mal. No era solo el silencio, no era solo la ausencia del viejo, era como si la casa misma estuviera respirando. Las paredes parecían latir suavemente, como un corazón muy lento. Y había un olor, no a muerte o enfermedad, sino a tierra recién desenterrada y cera de velas. Lo más extraño fue lo que encontré en su habitación. La cama estaba hecha como si nadie hubiera dormido en ella. En la almohada solo había un objeto, una llave vieja, probablemente de la tapa del pozo, y junto a la llave, casi imperceptible sobre el blanco de la funda, unas manchas diminutas de un líquido oscuro que preferí pensar que era tinta. Silas también le reveló al periodista algo que había ocultado a la policía en 1890 por temor a que lo tildaran de supersticioso o loco. Cuando fui al pozo a verificar si Jedediah podría estar allí, descubrí que la tapa de madera, que siempre mantengo cerrada, estaba entreabierta. El olor a arcilla mojada emanaba del interior. Me acerqué cautelosa, pero algo me impulsó a mirar. Lo que vi allí abajo, no sé cómo describirlo. El pozo no estaba seco, como debería haber estado después de décadas de abandono. Había agua, agua oscura, y parecía moverse de una forma en que el agua no debería moverse, no como olas de una piedra, sino como algo que se movía debajo. No me detuve a preguntar. Algo en ese lugar me dio un miedo visceral, algo que no puedo explicar. Cerré la tapa, corrí por el camino, y nunca volví a esa propiedad. El artículo de Raymond Mitchell sobre el caso apareció en la edición dominical del Knoxville News Sentinel en agosto de 1958, pero no atrajo la atención que esperaba. La historia no era más que otra leyenda local entre muchas otras que alimentaban la imaginación de la zona. El propio Mitchell pronto pasó a otras cosas, y el enigma de Jedediah Carter volvió a las sombras. Una extraña coincidencia no informada públicamente fue la muerte repentina de Mitchell solo 4 meses después de que se publicara su artículo. De acuerdo con el certificado de defunción, falleció mientras dormía de un ataque al corazón a los 45 años. Un compañero del periódico, sin embargo, le reveló al profesor Merritt que en las semanas previas a su muerte, Mitchell se había vuelto cada vez más paranoico, diciendo que escuchaba ruidos en su departamento y que se sentía observado. También dijo que había hallado sin causa un dedal antiguo en su escritorio, como el que se describía en el informe de demolición del pozo. Hoy en día, el sitio donde se encontraba la cabaña Carter es una parada en una ruta de senderismo en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. A veces, los guardabosques dicen que los excursionistas hablan de cosas extrañas que han sucedido allí. Una caída repentina de la temperatura, el sonido de agua fluyendo donde no hay arroyo, y a veces, el olor a arcilla húmeda que parece venir del suelo. El guardabosques jefe actual, Robert Jenkins, que ha trabajado en el parque desde 1964, dice que estos avistamientos aumentan en ciertas épocas del año, especialmente a finales de octubre, cerca del aniversario de la desaparición de Jedediah. Es algo que cualquiera que camine este camino un tiempo se da cuenta. No asusta, molesta, como si nunca estuviera solo en esa parte, aunque no haya nadie cerca. Algunos guardabosques se niegan a patrullar esa zona solos, sobre todo al caer la noche. No sé por qué en la noche es cuando pasan más cosas raras. El aire se espesa como antes de la tormenta, y está el olor a arcilla mojada, terroso pero con algo metálico debajo. Y a veces, solo por un segundo, jurarías ver a alguien fuera del rabillo del ojo, generalmente cerca de donde solía estar el pozo. Cuando te das vuelta, no hay nadie. En 1964, mientras realizaban labores de mantenimiento de caminos,
Trabajadores del parque encontraron enterrado en la tierra un pequeño dedal de plata con las iniciales CC grabadas en su interior. El objeto fue entregado al Museo Histórico Regional, donde aún se exhibe, un testimonio silencioso de que algunos misterios se niegan a ser olvidados. Curiosamente, la conservadora del museo que se encargó de catalogar la pieza, Elizabeth Harmon, reportó un incidente inusual con el dedal. Según ella, la primera noche que se exhibió el artículo, el sistema de seguridad del museo falló misteriosamente a las 3:27 a.m. Durante exactamente 7 minutos, cuando el sistema volvió a funcionar, el dedal se había desplazado dentro de su vitrina, girando 180 grados. Los técnicos revisaron el sistema y no pudieron encontrar la causa del error. ¿Qué le pasó a Jedediah Carter en esa casa de montaña en 1890? ¿Le sobrevino un crimen ordinario por alguien codicioso de sus escasas posesiones? ¿Enloqueció y huyó o se suicidó? ¿O algo más siniestro acecha en esta narrativa? Algo que los archivos y las explicaciones lógicas no pueden revelar por completo. Tal vez la respuesta esté en sus últimas palabras escritas en su diario. Finalmente entendí lo que ella siempre quiso. ¿Qué era esta revelación tardía? ¿Y quién o qué era ella? El profesor Merritt, en sus últimas notas sobre el caso, plantea una hipótesis fascinante. Tras meses de estudio, estoy considerando posibilidades que mi formación científica se resiste a aceptar. Los patrones están ahí. Los ojos negros en las fotos, el olor constante a tierra mojada y metal, los ruidos en el pozo, la hora, las 3:27 a.m. que se repite, la sensación de ser observado, el deterioro mental de quienes investigan, y lo más perturbador, la sombra descrita por testigos a lo largo de décadas. Algo en este caso desafía toda explicación lógica, algo que se niega a desaparecer incluso después de la destrucción de la cabaña, incluso después de la muerte de los testigos originales, incluso después del paso del tiempo, como un eco que se niega a desvanecerse, o una presencia que ha encontrado la forma de trascender los límites del mundo material. No me atrevo a decir lo que creo que quiere decir, pero esa última entrada del diario de Jedediah Carter, finalmente entendí lo que siempre quiso. No deja de resonar. ¿Qué entendió y por qué lo hizo justo antes de desaparecer? Hay una vieja idea en el folclore apalache del folclore que rara vez se habla de ello, llamada la bruja del agua, que no es humana, que hace tratos, otorga deseos, pero que regresa para cobrar un precio mucho mayor de lo que el solicitante se da cuenta. Podría ser que Cordelia Carter se encontrara con algo así en su viaje a Virginia en 1874 y lo trajera a casa, encerrándolo en ese viejo pozo, solo para darse cuenta demasiado tarde de que algunas cosas no pueden ser contenidas. Pura especulación, por supuesto. La razón más probable sigue siendo un crimen ordinario o un caso de locura. Pero no puedo ignorar el escalofrío que me recorre la espalda al releer las historias, ni la sensación de que al adentrarme en el misterio, he atraído algún tipo de atención no deseada. Las historias no siempre tienen un final, solo ecos que resuenan a través de los años, recordándonos que no todos los enigmas estaban destinados a ser resueltos. El de Jedediah Carter es uno de esos ecos. Un susurro del pasado que incluso después de más de 70 años, todavía nos hace mirar con sospecha los pozos viejos y las aguas oscuras, preguntándonos qué podría estar acechando debajo. Y si alguna noche te encuentras por los senderos del Parque Nacional Great Smoky Mountains al caer la noche y sientes un escalofrío como si te estuvieran mirando, si percibes un leve olor a arcilla húmeda en el aire, puede que sea solo una coincidencia. O puede ser un recordatorio de que algunas presencias nunca se van. Algunas promesas, una vez hechas, no pueden ser rotas. Hay un viejo dicho en las montañas: no todas las historias terminan con la muerte. Para Jedediah Carter, la historia apenas comenzó con su desaparición, y tal vez, en alguna forma desconocida, continúa hasta el día de hoy. ¿Y tú, ya revisaste el agua de tu casa hoy? ¿Te has fijado en lo que te estará observando desde su negrura cuando todo se encuentra en calma? Y si te despiertas a las 3:27 de la madrugada, tal vez sea mejor no mirar hacia el agua en tu habitación. Algunas cosas una vez vistas no pueden ser olvidadas. Hay historias que una vez que las conoces se quedan contigo. Como decían los ancianos de la montaña,
El conocimiento es poder, pero algunos conocimientos pesan. Y hay ciertos pozos que una vez abiertos, jamás pueden ser cerrados.